Continuamos con la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Mientras sigamos identificándonos con los errores del ego, seguiremos creyendo que somos culpables y que merecemos castigo. Y por eso seguiremos creyendo que el plan para la salvación nos pide dolor y sufrimiento. Y nos va a costar trabajo aceptar que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y es por eso por lo que claman. Los que creen que son pecadores y que pueden pecar, piden dolor, pues saben que eso es muerte y dolor. Pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará para que salden la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de Él. Mas Él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Cuanto más identificados estamos con esta idea del pecado y de lo pecadores que somos, el cuerpo tiene una función, la muerte tiene una función, y es escondernos de Dios. Dios solo puede ver lo que es a su semejanza, por eso solo ve amor. Entonces el Hijo dormido de Dios, que creyó que había pecado contra Dios, en su plan para su salvación, fabricó el mundo y dijo: voy a hacer de mí algo diferente de lo que Dios creó para que cuando Él me busque no me pueda ver. Y entonces dijo: ¿qué? ¿Dios es eterno? Voy a crear un ser que muera. Dios es una idea, es mente. Y dice: ok, voy a crear un cuerpo, voy a fabricarlo y así me aseguro que Dios no me encuentre para castigarme. Sin darse cuenta, solo puede sufrir y es evidente que solo puede morir cuando no quiere reconocer y le tiene miedo al amor de Dios. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Cuando estamos creyendo, identificados con esta idea del pecado y pecadores, ¿cuántas veces no hemos deseado
la muerte, porque creemos que la muerte es la salvación. Y aquí nos lo dice. Está deseando el favor de la muerte. Pero antes de eso, aunque ya está en puros huesos, así súper ajetreado, golpeado, pues ya bien sufrido, aún creerá que le va a despojar de todo, como si la muerte no fuera ya un pago suficiente, porque obviamente no lo ve como lo que es, no lo vemos así, la vemos como la salvación. Qué buena lección. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Sí, Dios tiene razón en que yo sufra un montón. Sí, yo merezco la muerte. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación, intentando por todos los medios ahogar la voz que se le ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición contra ti que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica, las necesitas. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él nunca sucederá, pues carece de causa. Acepta la expiación como una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino la señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás en el camino que conduce a la libertad. Y ahora, la idea de hoy te da las alas para acelerar tu progreso y esperanza para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Bueno, vayamos allá. Vayamos a hacer la práctica, 5 minutitos. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad.
El pecado no existe ni tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. El Hijo de Dios no puede pecar. El Hijo de Dios no puede sufrir. Solo si el Hijo de Dios fuera un pecador, el sufrimiento, el dolor, la pérdida, la muerte estarían justificadas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. La enfermedad que veo en otros y en mí no tiene causa porque el pecado no existe y no puede tener consecuencias. Por lo tanto, lo que veo tampoco existe, ni tampoco sus efectos. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Cualquier cosa, circunstancia, persona que pareciera hacer sufrir al Hijo de Dios no tiene causa, porque Dios no pudo crear algo que hiciera sufrir a su Hijo. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Espíritu Santo, que acepte esto como la verdad. La causa de todo sufrimiento es la idea equivocada de que yo puedo ser un pecador, de que yo puedo pecar. Ayúdame a ver que solo me equivoqué y enséñame a elegir de nuevo. Enséñame a darme cuenta que el pecado no es real, así como tampoco sus consecuencias. Ayúdame a no aceptar nada que parezca que me hace sufrir. Ayúdame a aceptar solo la voluntad de Dios para mí. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe y no tiene consecuencias. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Lo que parece hacerme sufrir, las discusiones con las personas que parece que amo, no existe y no puede tener consecuencias. Las ilusiones no tienen el poder de alterar mi perfecta paz, de alterar mi perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad.
Padre, que no acepte nada más, que solo acepte lo que tú me das. Recuerda repetir tan a menudo como te sea posible que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Recuerda dedicarle 5 minutos cada hora. Y hoy nos dice que los necesitamos, al igual que todos los otros días. Te ofrezco un milagro en el nombre de Jesús.